Bienvenidos a esta actividad de Oncomama Norte, consistente en la revisión bibliográfica mensual correspondiente al mes de abril. Como siempre, no tengo disclosures, pero sí voy a imponer algún requisito. El primero, que solo revisaré publicaciones formales, no comunicaciones a congresos. En segundo lugar, que serán aquellas que tengan una relevancia clínica más o menos directa, ningún tipo de mecanismo biológico de significado a largo plazo dudoso. Y por último, no habrá nada de inteligencia artificial, tecnologías sin validación o biomarcadores sin aplicación universal. Aún con estos requisitos, pues veréis que no hay un número grande de publicaciones y les vamos a dividir en dos escenarios. El escenario HER2-low y un poco más extenso el escenario luminal, entendiendo por tal el que expresa receptor de estrógeno, pero no la proteína HER2. En el escenario HER2-low tenemos una publicación que estudia la utilización secuencial de Enhertu y Trodelvy. Si vemos primero a la izquierda la población de pacientes que, aparte de ser HER2-low, son receptor estrogénico positivo, vemos que han utilizado en más o menos la mitad de las pacientes la secuencia de Trodelvy primero en rojo y Enhertu como rescate en azul. O bien la secuencia al revés, primero Enhertu en azul, también con el mismo código, y Trodelvy en rojo. Bien, las supervivencias libres de progresión y las supervivencias globales apuntarían a que la secuencia rojo-azul, es decir, primero Trodelvy y luego Enhertu, es ligeramente mejor, con supervivencias promedio que llegan a los 30 meses, mientras que permanecen en el entorno de los 22 meses si la secuencia fuera al revés. Exactamente esto es lo que se observa en la población que, siendo HER2-low, es también receptor estrogénico negativo, la población que podríamos decir triple negativo, y aquí la secuencia más habitual es la que podríamos decir estándar, primero Trodelvy y luego Enhertu, pero en esta circunstancia la supervivencia se va más o menos a los 22 meses, digamos como si la enferma fuera con expresión de receptor estrogénico y hubiéramos hecho la secuencia inversa. No obstante, es un estudio retrospectivo, no aleatorizado y por lo tanto podría haber un número grande de sesgos, de tal manera que esta publicación, en mi opinión, no serviría para determinar una estrategia de utilidad clínica universal. Si nos decantamos por Enhertu, hay un par de publicaciones provocativas, una de 30 pacientes en las que se estudia la expresión de HER2 antes y después del Enhertu. Esas 30 pacientes eran una cruz, 2 cruces o 3 cruces y el 30% de ellas pierde la expresión de HER2 cuando las tratamos con Enhertu. Posiblemente esto no tiene relevancia para utilizar el producto como tal, pero sí cuando estamos pensando en otras terapias anti-HER2 en una estrategia secuencial. En el uso de Enhertu, otra publicación subraya que la grasa corporal importa. Aquellas pacientes que tienen un componente de grasa, digamos, florido, bien subcutáneo o bien visceral, experimentan 5 veces más reducciones de dosis debidas a toxicidad. Las pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 25 kilos por metro cuadrado deberían en principio alertarnos de un mayor riesgo de reducciones de dosis por este motivo. Bien, vamos a pasar al escenario luminal y al luminal paliativo, un estudio retrospectivo italiano, estudio Palmares, estudia en mundo real si es mejor palbociclib con aproximadamente 750 pacientes, es mejor ribociclib con un número análogo o es mejor abemaciclib con aproximadamente 500 pacientes. En mundo real, tanto en la gráfica A, que son las pacientes no endocrino resistentes, como en la B, que son las que se podrían considerar endocrino resistentes, se constata que el más débil de ellos es palbociclib. Sin embargo, las supervivencias libres de progresión supervivencias globales, en mundo real están por encima de los 3 años y esto se verifica con los 3 inhibidores. Siendo un estudio retrospectivo no aleatorizado, como veis, sujeto a múltiples variaciones en distintos factores relevantes, de nuevo aquí nos encontramos con que, desde un punto de vista formal, no parece que haya una preferencia sustancial por ninguno de ellos. En el caso de que nos hayamos decantado por palbociclib, cuando el tratamiento fracase, el doctor John Barr nos plantea la
pregunta de si tenemos que mantener el palbociclib cambiando de socio. Y la respuesta que él nos da es que no. Es una población de mal pronóstico globalmente, pero en la cual el hecho de mantener palbociclib no se puede considerar una opción rentable. Si pasamos al contexto adyuvante, una publicación nos ratifica que si seguimos el estudio NATALEE para aplicar ribociclib durante 3 años, desde el punto de vista de calidad de vida, las pacientes no experimentan una merma sustancial. Por último, una pregunta común entre residentes es ¿qué hacer cuando tenemos un tumor luminal pero con baja expresión de receptor de estrógeno? Este es un estudio voluminoso, 7.000 pacientes con expresiones de receptor de estrógeno entre el 1 y el 10% de células tumorales que han sido tratadas con quimioterapia, en las que aproximadamente 40% han omitido el tratamiento hormonal. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que han tenido más mortalidad. Este incremento de mortalidad es más ostensible cuando tenemos entre el 6 y el 10% de células tumorales. En esa circunstancia, bajo ningún concepto, en principio, deberíamos omitir la hormonoterapia. El efecto es menos aparente cuando la expresión de receptor está entre el 1 y el 5% de células. Sin embargo, hay otro factor a considerar, y es el efecto de la quimioterapia neoadyuvante si es que ésta se utilizó. Aquellas pacientes que lograron respuesta completa patológica tienen una merma poco sustancial si no les damos el tratamiento hormonal, pero aquellas en las que queda enfermedad residual sí que experimentan una merma de supervivencia, por lo tanto en ellas deberíamos ser cautelosos y seguir manteniendo la indicación de hormonoterapia adyuvante. La pregunta es si las pacientes que tienen una expresión de receptor de estrógeno baja constituyen un grupo molecular diferente. Y esto es lo que se plantean unos investigadores suecos con algo menos de 200 pacientes, en las que se interroga si las pacientes con receptor estrogénico, dijéramos low, son un tipo intermedio distinto de las luminales o de las triple negativas. La respuesta que dan es que no, es un tipo, sí, con rasgos por supuesto intermedios entre ambos grupos, pero no con la entidad molecular suficiente para considerarlo aparte. De hecho, en ellas existe una frecuencia no pequeña de tumores luminales A, en las que por supuesto no deberíamos obviar el tratamiento endocrino adyuvante. Bien, concluyo recordando 3 ideas. En el escenario HER2-low sigue sin estar aclarada la secuencia óptima de las inmunotoxinas disponibles. En el caso de que utilicemos Enhertu, reparad que un índice de masa corporal por encima de 25 probablemente os va a obligar a reducir más dosis que en las enfermas más delgaditas. En los tumores luminales en paliación, en primera línea sigue sin haber diferencias ostensibles en mundo real entre los inhibidores de ciclina. En el caso de que optemos por palbociclib, al fracaso de este, el Dr. John Barth nos recuerda que no es una estrategia inteligente mantenerlo. Y por último, en tumores luminales en adyuvancia, incluso con una baja expresión de receptor de estrógeno, aunque sea solo del 1 al 5% de las células, en principio no deberíamos omitir el tratamiento hormonal adyuvante. Entre las opciones de esta adyuvancia está el ribociclib durante 3 años de acuerdo con NATALEE, y la información actual o en este mes es que esto no supone una merma de calidad de vida en las pacientes que lo utilicemos. Y nada más, gracias por vuestra atención. Os emplazo a que continuéis enganchados a estas píldoras bibliográficas con el próximo compañero de Oncomama Norte, que revisará la información del mes de mayo. Gracias por vuestra atención.